para la eliminación de la violencia contra la mujer, iniciativa de la Red Metropolitana de Participación Ciudadana, la Fundación Metropolitana y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y en sentido general, por la comunidad universitaria. Bienvenidos todos. El tema de la violencia hacia la mujer siempre ha sido importante de analizar, ya que contiene ciertos aspectos que pueden verse reflejados en los diferentes tipos de violencia que se cometen contra ellas, desde las más complejas hasta las mínimas. Muchas veces estos rangos comprometen la vida de cada una. Hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es justo destacar cómo ellas son parte del desarrollo y la participación ciudadana. Es necesario entonces cuidar específicamente que las mujeres tengan iguales oportunidades para ello. Como es característica en este evento donde priman las tecnologías, es necesario aclarar la metodología que vamos a seguir. Hoy tendremos 4 ponencias, 2 primeramente, y se hará un bloque de preguntas con las ponentes y se finalizará el segundo momento con las otras 2 ponencias. Igualmente, con un intercambio al final de cada una. En el día de hoy, las personas que quieran participar con sus preguntas pueden hacerlo mediante el chat interno de nuestro Livestream y seguidamente lo pueden hacer también levantando la mano y se le puede dar la palabra. Por lo tanto, hoy tendremos esas posibilidades. Por favor, apagar siempre los micrófonos para que no haya interferencias y, como es habitual, si pueden encender sus cámaras, por favor, se los pedimos. A continuación, presentamos la ponencia Empoderamiento y Autoestima de la ponente Alexandra Espinosa Sala. La ponente es licenciada en Relaciones Públicas, docente universitaria en Asesoría de Imagen Integral, ex concejala de la ciudad de Quito en las elecciones 2014, jefa zonal de Educación, Cultura y Deportes y Administración de Quitumbe, coordinadora de temas de género del municipio Quito, ponente en el rol del Estado frente a la participación política de las mujeres, relacionista pública de la vicepresidenta de la World Academy of Human Science, Extensión Ecuador, secretaria provincial de Pichincha, Movimiento Unión Ecuatoriana, coordinadora nacional de comunicación, Movimiento Unión Ecuatoriana, embajadora de paz voluntaria de la Academia Mundial de Ciencias Humanas, título honorífico, doctorado honoris causas, Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, IMELE, activista social por 20 años y amante de los animales, y miembro honorífico de la SEC Capítulo Pichincha. Puede probar su audio y puede compartir ya. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Espero que me escuchen bien. Mi nombre es Alexandra Espinosa, una mujer importante, siendo activista desde muy joven en todo el tema y en todo lo que es el apoyo al crecimiento de la mujer y del ser humano. Mi tema a tratar, me permiten compartir la pantalla con ustedes, es, ahí estamos, es el empoderamiento, el autoestima y el empoderamiento. Y aquí voy a citar una frase que me encanta y que es, a veces tienes que olvidar lo que sientes para recordar lo que mereces. Una frase poderosa de Frida Kahlo, un referente en las mujeres y en el tema de empoderamiento. Tenemos aquí un concepto básico de lo que es la autoestima. La autoestima es el valor que el individuo atribuye a su persona y a sus capacidades. Es un arma de pensar positivamente, una motivación para experimentar diferentes perspectivas de la vida
de enfrentar retos, de sentir y actuar, que implica a los que los individuos se acepten, se respeten y confíen y crean en ellos mismos. Parece que es muy trillado la parte en que nos dicen uno tiene que aprender a quererse, uno tiene que respetarse. ¿Y esto cómo lo traducimos? ¿Cómo me respeto yo? ¿Cómo me demuestro respeto? ¿Cómo me demuestro el cariño? Me demuestro cariño aprendiendo cosas diferentes cada día, por más grandes o por más pequeñas que éstas sean. Siempre doy un ejemplo yo personal. Yo no me llevo muy bien con la cocina, para nada. Sin embargo, el aprender a cocinar, el seguir un curso que me ayude a superar esta pequeña limitación, me ayuda a reforzar mi parte interna, me ayuda a reforzar el sentirme capaz de enfrentar los nuevos retos. Y retos que de pronto para la mayoría son tan simples, pero para mí han sido bastante complejos. Sin embargo, el aprender cada día, el capacitarme, el formarme, el aprender, el leer, el autoeducarme, ayuda a que formemos una autoestima fuerte y alta. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Y más en el caso de las mujeres. Nosotras las mujeres, al ser cabezas de hogar, sin ofender a los caballeros presentes, desde luego. Pero las mujeres tenemos varios ámbitos y varios roles que cumplimos dentro de nuestra familia. Por ejemplo, somos madres, somos esposas, somos profesionales, somos mujeres, somos entes productivos de una sociedad, de esta sociedad. Y eso nos ha llevado a seguir al siguiente escalón, en la preparación, en la formación, en seguir nosotros autoalimentándonos para seguir siendo buenos referentes, tanto dentro de nuestra familia como dentro de nuestro entorno laboral y social. Por eso es importantísimo hablar de la autoestima. Por eso es importantísimo que sepamos qué hacer y cómo hacerlo. ¿Cómo nos respetamos? Nos respetamos cuando nosotros nos cuidamos, cuando nosotros nos alimentamos saludablemente, cuando nosotros decidimos que hoy queremos dormir, porque ese es el espacio que nosotros como mujeres o que nosotros como seres humanos nos damos, nos potenciamos, nos regalamos estos pequeños espacios para nosotros seguir adelante. Hay días que nos gusta leer, otros días que nos gusta dormir, otros días que nos gusta salir, activarnos, ser proactivas y tomar las decisiones que nos corresponden, asumiendo consecuencias y asumiendo las responsabilidades de las decisiones que vamos tomando. Al ser entes, al ser referentes de nuestros entornos, debemos estar preparados y debemos estar siempre positivas para poder seguir adelante, para poder llegar a los objetivos y a las metas que nosotros nos vamos planteando. Creo que la autoestima se ha tratado varias veces, en varios puntos, varios conceptos, varios ejemplos de cómo mejorarla. Me encantaría seguir extendiéndome en el tema, pero tenemos un tiempo. Al final vienen las preguntas. Quisiera seguir avanzando, ya ingresar al concepto de lo que es el empoderamiento. Y vamos a entender por qué mi presentación, por qué mi ponencia, al referirnos a la autoestima y al empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento femenino? El empoderamiento femenino es el proceso que permite el incremento de la participación de las mujeres en todos los aspectos, tanto personal como social. Gracias a esto, nosotras podemos ser dueñas de nuestras vidas e intervenir plenamente en igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo en la toma de decisiones y el acceso al poder. Este concepto no es nuevo, este concepto no apareció recién. Nosotros tenemos, tenemos un referente, un conocimiento, desde que el término empoderamiento aparece desde los años 60, especialmente en los movimientos afroamericanos y con la teoría de Paulo Freire, que se fundamenta sobre el desarrollo de la conciencia crítica. Los movimientos de mujeres del sector popular en América Latina y del Caribe, sin olvidar los movimientos feministas, reivindican en 1985 la noción del empoderamiento como una parte relacionada con la toma de poder. ¿Por qué hago énfasis en la toma de poder? Porque hasta unos años atrás estábamos relegadas en la toma de decisiones importantes, en la toma y en la participación política, participación activa política en lo que ahora nosotros estamos viendo.
Si bien es cierto, tenemos un avance en el tema de la equidad y de la igualdad que está escrita, que está sentada en nuestra Constitución, todavía no hemos llegado a una real equidad de género, equidad de participación política. Esto nos hace pensar mucho y con la última reforma al Código de la Democracia que se realizó hace 2 meses o 3 meses atrás, nosotros hemos retrocedido porque antes teníamos una participación del 50 y 50%. Sin embargo, ahora nos pusieron en un 31% de participación y de manera escalativa llegar a las siguientes elecciones hasta el 50%. Para nosotros es un retroceso. Si nosotros ya teníamos una equidad y una paridad del 50%, ¿por qué ahora nos bajaron a un 31%? Por eso hago énfasis en la toma de poder, porque tenemos que hacer hincapié principalmente que tenemos que fortalecer todo el tema en el trabajo y en el código de la democracia y en lo que esto implica, con todas las responsabilidades que esto implica dentro del trabajo político, público y social que las mujeres hoy por hoy estamos liderando. Aquí es importantísimo que quisiera enfatizar aquí que en la conferencia de Pekín en 1995 se presentó ya el tema del empoderamiento de las mujeres como una estrategia clave para el desarrollo en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluida la participación en el proceso de toma de decisiones y el acceso al poder, fundamentalmente para alcanzar la igualdad y el desarrollo de la paz. Desgraciadamente, el enfoque, tal y como lo han utilizado las instituciones de desarrollo y los indicadores cuantitativos, tenemos una tendencia a reducir su sentido a la capacidad de que las mujeres, para hacerse cargo de sí mismas de forma individual, no ejercen su total soberanía. Y peor, de forma colectiva. El número de mujeres que ocupa un puesto de dirección en una empresa, por ejemplo, o un cargo político, no es suficiente. La noción de empoderamiento va más allá y cuestiona los papeles y lo que nos han encasillado los diferentes actores, tanto hombres como mujeres, en las políticas de desarrollo, en el desarrollo de la política pública y en el desarrollo de las políticas públicas. Conceptos totalmente diferentes, pero con una misma finalidad. Aquí tenemos 4 aspectos importantes dentro del empoderamiento de la mujer. Y vamos a hablar del primero, que es el tener. El tener, el poder de. Este hace referencia al poder económico, que no se debe ver limitado únicamente a la posesión de recursos y riquezas. El poder tener, el poder de, va más allá y no solo hace referencia al poder económico reforzado en términos de beneficios materiales, como por ejemplo los ingresos, las tierras, las herramientas o las tecnologías. Sin embargo, este poder económico sí se ve limitado o no se debe ver limitado a la posesión de recursos y riquezas, sino también incluye una mejor salud, una ganancia de tiempo, el acceso a ciertos servicios como el crédito, a la información y a la formación. Y aquí todavía, en pleno siglo XXI, tenemos que en los bancos, cuando una mujer se acerca a solicitar un crédito, piden la firma del esposo para que se conceda el crédito, aún con las mejores referencias bancarias, con el mejor historial crediticio, y sin embargo siguen exigiendo la firma del esposo para poder generar un crédito a una mujer. ¿Cómo podemos nosotros hablar de un empoderamiento si todavía tenemos este tipo de arbitrariedades, porque no hay otra palabra, donde una mujer capaz que demuestra su capacidad económica, su compromiso y se acerca a solicitar un crédito, siga siendo objeto de este tipo de agresión? Es inconcebible, pero para eso estamos mujeres como las panelistas que me antecedieron el día de ayer y que hoy también vienen a expresar, a exponer. Nosotros debemos generar cambios reales,
proponer leyes reales, no leyes en papeles que están muy bien escritas, pero que no lo han aplicado. Y por eso es importante el empoderarnos de estas leyes para poder nosotros seguir sacando, cambiando y obtener lo que ya hemos venido luchando por tantos años, que es la equidad y la igualdad. No podemos seguir en eso. Pero siempre vuelvo y repito, habemos mujeres comprometidas que venimos muchos años, desde hace muchos años atrás, luchando por tener una igualdad, por tener una equidad, por ir a la par con los caballeros o con otros grupos de poder. También tenemos aquí el saber hacer, el saber y el saber hacer. Pone de manifiesto la importancia de la aplicación de los conocimientos o la capacidad de traducir esos conocimientos en acciones o recursos. Es importantísimo para nosotros que estos conocimientos se plasmen en competencias prácticas, intelectuales, reforzadas, que permiten generar recursos, ingresos, para nosotros poder tener decisiones, para poder nosotros tomar decisiones reales, decisiones basadas en hechos, decisiones basadas en complementos, decisiones basadas en un objetivo común en beneficio de una comunidad. Eso es lo que nosotros tratamos de ser en el saber y en el saber hacer. Continuamos. Acá tenemos otros dos aspectos fundamentales, que es el querer. Y el querer es el poder interior. Este poder se trata de lo que llevamos dentro, de la fuerza psicológica o de la fuerza o el poder espiritual. ¿Qué agrega, qué congrega o qué lleva este poder espiritual o esta fuerza psicológica? Son los valores, los miedos, la confianza, la imagen que nosotros mismos tenemos. Esto nos va a permitir a nosotros plasmar todo esto, todo este complemento, toda esta fuerza interior en los mejores resultados al tomar las decisiones de poder, en asumir nosotros todas nuestras responsabilidades y conllevarnos y llevarnos a un punto práctico, un punto donde podamos generar recursos, donde nosotros podamos incrementar este tema y fortalecernos como personas, como mujeres emprendedoras y empoderadas. Porque ese es el objetivo y ese el querer, el poder interno es lo más fuerte y es la base primordial para el empoderamiento de la mujer. Es lo que nosotros debemos reforzar junto con la autoestima. Los dos van de la mano. De esta manera nosotros podemos obtener mejores resultados. De esta manera nosotros llegamos a las metas que nos hemos propuesto. Es un trabajo complicado, pero no es inalcanzable. Es solamente la convicción de las capacidades, de lo que nosotros somos capaces de poder conseguir. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros a las metas propuestas como mujeres, como seres humanos. También tenemos el poder interior y poder con. Esto se refiere a la posibilidad de tomar las decisiones y de asumir las responsabilidades, de ser libres en los actos y de utilizar los recursos propios. El tener la posibilidad de tomar decisiones, de asumir responsabilidades, a nosotros nos genera por sí mismo la participación en toma de decisiones, la participación activa y proactiva cuando nos toca enfrentarnos a grupos un tanto sectarios, un tanto monopólicos, podríamos decir, que quieren manejar ciertas áreas dentro de la educación, dentro de la política, dentro de la vida social cotidiana, que nos quieren encasillar y que no nos permiten avanzar porque ya nos dieron o nos asumieron funciones por el hecho de ser mujeres. Esto ayuda, estos cuatro aspectos del empoderamiento nos ayudan a superar esto y a seguir avanzando, a seguir tomando control de nuestra propia vida, de nuestras propias acciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de crecer, primero como seres humanos y segundo como mujeres, porque recordemos que el 25 de noviembre es el Día Internacional por la eliminación del maltrato en todas sus formas en contra de las mujeres. Y el empoderamiento
nos va a ayudar a llegar a las metas que nos hemos propuesto. Y aquí un pequeño círculo del empoderamiento, donde nosotros tenemos algo muy importante, que es los círculos del empoderamiento. Tenemos aquí los 4 aspectos: querer, el poder, tener, querer y el saber. Estos círculos son un vaivén. Por ejemplo, en esta relación indicamos mediante las flechas que se dirigen hacia el interior de los círculos. Por ejemplo, la familia tiene una influencia importante sobre el desarrollo de la confianza y de la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. También hay otro ejemplo. Las ONG tienen influencia sobre el desarrollo del conocimiento de los individuos y sus organizaciones. Y el Estado, a su vez, tiene influencias sobre las posibilidades de organizarse y de consolidar su poder social. Por otra parte, los individuos y las organizaciones, asociaciones, gremios, etcétera, pueden influir en las instituciones de la sociedad y contribuir así a su transformación. En esta relación está indicada mediante flechas que se dirigen hacia el exterior de los círculos. Porque cada flecha, como vemos nosotros aquí, tenemos un vaivén. Si, por ejemplo, el querer con la familia, vemos que cuando tenemos nosotros el poder, el tener y el saber formado desde la familia, fortalecemos a quién, al ser humano, fortalecemos a las personas, fortalecemos a los individuos. Un individuo con una buena formación, con una buena aceptación de sí mismo, genera una onda, genera este lazo de seguridad con, por ejemplo, instituciones comerciales, con la iglesia, con el Estado, con las ONG, porque esto va a permitir que fortalezcamos, que creamos estos lazos que fortalecen al ser humano y al individuo en todos los aspectos de su vida, tanto en la política, en la parte cultural, en la parte socioeconómica, en la parte deportiva inclusive, porque ahora las mujeres somos entes activos dentro del deporte y por eso nosotros debemos comenzar a fortalecernos y a retroalimentarnos de todos estos poderes que se asumen dentro del círculo del empoderamiento. Creo que esta es toda mi presentación. Me encantaría escuchar las preguntas que tienen, inquietudes, y muchas gracias por permitirme participar el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Y al final de la segunda ponencia haremos un intercambio con los participantes. Ahí Gracias. Tania, que nos está escuchando, a ver si nos pudiera traducir en este momento en el lenguaje de señas para las personas que nos acompañan hoy. Un segundo. Hoy es un día especial a su vez. Hoy es un día especial a su vez porque estamos celebrando además como Fundación Metropolitana la firma con el Consejo Nacional de Observatorios Ciudadanos del Ecuador, una entidad que ha establecido y estrecha los lazos cada día más con nuestra sociedad. Hoy las ponencias están dedicadas a este Observatorio Nacional del Ecuador y muchas de estas participaciones están en estrecha vinculación con lo que la sociedad hoy quiere. Ejemplo, lo que estamos apreciando hoy en este momento, cuando Tania nos está colaborando también en esta articulación de lenguaje de señas para aquellas personas que no nos pueden escuchar. Por lo tanto, agradecidos al Consejo Nacional de Observatorio Ciudadano del Ecuador por sus iniciativas en el día de hoy, propias del Consejo y que nos acompañarán además en cada momento. Muchísimas gracias y felicidades. Continuamos entonces con la segunda ponencia. En este caso, titulada El procedimiento expedito en materia de violencia intrafamiliar
de la ponente Margarita Ortega Galarza, quien ha fungido por más de 30 años como funcionaria pública, además en funciones legislativas y ejecutivas judicial. Ha sido jueza de violencia del Cantón Quito, coordinadora de Pichincha y subcoordinadora nacional del Observatorio a la aplicación e implementación de la ley para prevenir la violencia contra las mujeres del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Adelante, ponente Margarita. Por favor, pruebe su audio. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Adelante, perfectamente. Bueno, gracias. Primeramente, un fraternal saludo para todos y quienes se encuentran participando de este conversatorio. Antes de iniciar mi ponencia, pues quisiera pedirles un minuto de silencio en honor a todas esas víctimas de violencia que hoy no nos acompañan y que fue resolución del Observatorio de Pichincha con la finalidad de que podamos hacer en honor a ellas. Por favor, les pido un minuto de silencio. ¿Estamos listos? Gracias. Como lo dijo la persona que me presentó, pues soy Margarita Ortega, fui jueza de violencia del Cantón Quito. El tema que les voy a tratar el día de hoy es el procedimiento expedito en el trámite de las denuncias de violencia que por contravención llega al conocimiento de las juezas y jueces de violencia intrafamiliar a nivel nacional. Cuando una víctima de violencia, voy a por favor a compartir pantalla con algo que les preparé. El procedimiento expedito. El procedimiento expedito se encuentra tipificado en el artículo 643 y siguientes del Código Integral Penal. Este Código Integral Penal se encuentra reformado a partir de lo que nace la ley del 2018 de Ley Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, pero en el artículo 643 y siguientes del Código Integral Penal tipifica no solamente la violencia contra la mujer, sino la violencia contra los demás miembros del núcleo familiar, es decir, contra los niños, niños adolescentes, las personas de la tercera edad e inclusive el hombre. Cuando una víctima de violencia intrafamiliar asiste a los juzgados a poner su denuncia, el juez de contravenciones, el juez de violencia intrafamiliar del cantón donde se haya cometido la contravención, porque quiero ser un poco clara con esto. Las infracciones se dividen en contravenciones y en delitos. Las contravenciones son las infracciones que conocen los jueces de violencia intrafamiliar cuando se trata de, por ejemplo, cuando ha habido una lesión menor a 3 días, esto reporta el médico perito legal. Una víctima de violencia se acerca a los juzgados, le hacen un examen médico legal y la perito le dice, usted tiene una incapacidad física de menos de 3 días. Es decir, ese informe médico hace que radique la competencia en los jueces de violencia. Cuando las lesiones superan los 3 días, 4, 5, 6, etcétera de días, esto ya se vuelve un delito.
Asimismo, cuando se trata de violencia psicológica o también cuando se trata ya de violencia sexual, que significa que esto va a conocer los fiscales, es decir, ellos inician la investigación, le solicitan a los jueces las medidas de protección y continúa la sustanciación, a la que no nos vamos a referir porque mi tema es especialmente con respecto a las contravenciones. Entonces, delitos, infracciones menores a los 3 días de incapacidad en lo que es violencia física. ¿Ya? Los jueces de violencia conocen, llega la víctima, receptan la denuncia e inmediatamente califican esa denuncia. La califican a la denuncia y les tienen que dar medidas de protección de forma obligatoria a aquellas víctimas de violencia. De conformidad con el contenido de la denuncia, los jueces establecen 1, 2, 3, 4 o 5 medidas de protección de conformidad con lo que ellos estimen pertinente. No solamente que dan medidas de protección, también le pueden ordenar pericias psicológicas y de entorno social. También pueden disponer una pensión de subsistencia cuando, por ejemplo, el agresor va a salir de la casa. También le establecen una pensión de subsistencia a esta víctima de violencia. A la víctima de violencia de forma automática también se le tiene que otorgar un defensor público. Aquí es donde interviene la Defensoría Pública. Las víctimas de violencia están protegidas por el Estado y tienen que ser patrocinadas por un abogado de forma absolutamente gratuita. Dentro de la providencia de calificación de la infracción, es decir, de haberle otorgado también medidas de protección a la víctima, también el juez establece día y hora para que se lleve a efecto la audiencia de juzgamiento. La audiencia de juzgamiento no debe pasar de más de un mes, extremadamente largo el tiempo, pero la carga procesal que tienen los jueces de violencia hace que estas fechas de la audiencia de juzgamiento a veces se dilaten en 2 o 3 meses. Esto hace también que las víctimas de violencia se cansen, desistan o ya no quieran continuar con los trámites. Entonces, el procedimiento que en sí es denominado expedito, es decir, que tiene que ser rápido, eficiente, eficaz, se vuelve turbio, se vuelve revictimizante para aquella víctima de violencia. Este es uno de las fallas que podemos decir encontramos en el procedimiento expedito. Bueno, continuando con el procedimiento. Las denuncias de violencia intrafamiliar no solamente pueden ser llevadas a efecto por la víctima. Por ejemplo, si una víctima de violencia acude a un centro de salud y ha sido detectada que tiene lesiones y los médicos le dicen, señora, le hacen preguntas, señora o señor o niño, ¿qué pasó? ¿Por qué tiene estas lesiones? Los profesionales de la salud tienen la obligación de denunciar, de hacer conocer a las autoridades de justicia de que esta víctima, de que este paciente no es que viene con lesiones por una caída o por algún otro pretexto que puedan también poner, sino que ha sido víctima de violencia. Tienen la obligación los profesionales de la salud. También tienen la obligación, por ejemplo, los profesores, los niños cuando llegan golpeados y ven que los profesores les ven que están golpeados y les preguntan, ¿por qué están con esas lesiones? Entonces, mi mami me pegó, mi papi me pegó, mi padrastro, etcétera, etcétera, mi tío. Tienen igual la obligación de reportar a la DINAPEN o a los jueces de violencia, indicar que ha habido este tipo de lesiones con la finalidad que los jueces de violencia activen inmediatamente la intervención dándoles medidas de protección. Bueno, una vez que la víctima de violencia ha obtenido las medidas de protección, ha obtenido entre ellas la boleta de auxilio que ustedes
la mayoría conocemos, se ha señalado día y hora de audiencia, se ha ordenado pericias psicológicas de entorno social de conformidad con el criterio del juez o a solicitud de parte, inmediatamente le solicitan a la Policía Especializada de Violencia Intrafamiliar, que en siglas dice DEVIF, Departamento de Policía de Violencia Intrafamiliar. Es una policía especializada que ha sido creada dentro de la Policía Nacional con la finalidad que le haga el acompañamiento a esa víctima de violencia. La víctima de violencia tiene que llegar acompañada de la policía para que le notifiquen al agresor para que sepa el agresor o la persona que ha sido la que cometió posibles presuntas agresiones, lesiones, que ha sido denunciado y que tiene medidas de protección. En caso de que la jueza o el juez haya ordenado la salida del agresor, entonces la policía tiene que inmediatamente sacarlo de la casa o reintegrarle a la víctima en caso que la víctima haya salido para que el agresor salga. Entonces, la policía, al notificar con las medidas de protección, es decir, que ya la víctima está protegida y que el agresor o la persona que fue la causante de estas lesiones sabe que tiene ya un proceso penal. Entonces, el agresor también, cumpliendo con el debido proceso, también tiene el derecho de señalar casillero judicial con algún patrocinio judicial con algún abogado y tiene la obligación de participar dentro del proceso, presentar sus pruebas de cargo, de descargo y continuar con el proceso a fin de evitar ser sancionado en caso de que no haya sido el causante de esas lesiones. Bueno, continuamos con el proceso de violencia intrafamiliar. Llega el día y hora de la audiencia de juicio. Al llegar el día de hora de la audiencia de juicio, la jueza, si es que las partes hicieron pruebas, presentaron testigos, estas pruebas tienen que ser recibidas hasta 3 días antes de la audiencia. Una prueba que haya sido recibida después de 3 días después de la audiencia, ya no puede ser prueba. Recibidas las pruebas, llega el día de la audiencia y se evacúa de forma oral todo, absolutamente todo en una sola audiencia, lo que se haya incorporado como prueba. El testimonio de la víctima, en caso de que la jueza no haya dispuesto el testimonio anticipado de la víctima. Una de las decisiones de la jueza o juez de violencia intrafamiliar es de solicitar inmediatamente el testimonio de la víctima con la finalidad de que no caiga en el círculo de la violencia y como es tan largo a veces la fecha y hora de la audiencia, la víctima pueda haber ya ratificado el contenido de su denuncia. Porque una de las excepciones que marca el Código Integral Penal en su artículo 454 dice que si es que la víctima no se ha ratificado en el contenido de la denuncia, pues no es válido esta denuncia. Eso es otra de las reformas que también podríamos solicitar y hacer como política pública o solicitar a la Asamblea. Entonces, si la víctima no ha rendido su testimonio anticipado en el momento de la audiencia, una de las pruebas es que rinda el testimonio la víctima, que se ratifique en el contenido de la denuncia, que el juez o jueza le escuche a la víctima y le diga qué es lo que pasó, cómo pasó y cuáles fueron las agresiones que ella sufrió. Viene la parte de la etapa probatoria, donde ambas partes van a sustanciar sus pruebas de cargo y de descargo y se analizarán las pericias que se han dispuesto. Esto es el examen médico legal, una pericia psicológica, una pericia de entorno social y todas aquellas pruebas que las partes hayan aportado o que la jueza o juez de violencia intrafamiliar haya solicitado de oficio. Si es que hay testigos, también vamos a recibir a los testigos. Evacuada la prueba, los abogados de las partes harán un alegato final
donde le harán conocer todo lo que se sustanció dentro del proceso al juez o jueza de violencia. Una vez que se ha escuchado las partes, el juez o jueza de violencia que ha conocido esta causa tiene obligatoriamente que en la misma audiencia dictar su fallo. Este fallo es una pena privativa de libertad, la misma que se encuentra determinada en el artículo 159 del Código Integral Penal. Con las reformas ahora que se hicieron al Código Integral Penal y la incorporación de la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, pues también tenemos ahora el trabajo comunitario. Todo es a discreción del juez o juez competente que conoce la causa. El juez competente que conoce la causa vigilará el cumplimiento de las medidas de protección, vigilará que se llegue a cumplir con la pena impuesta en caso de haber dictado pena, o si es que se ratificó el estado de inocencia, pues también hay una etapa de ejecución de la sentencia. Y el problema está en que existe la prescripción de la pena. Si la policía, luego de que se ejecuta la sentencia, no ha habido un recurso de apelación, recordemos que las sentencias o todo fallo dictado por los jueces tienen un recurso de apelación que sube a las Cortes Provinciales. Las Cortes Provinciales conocen la apelación interpuesta por los abogados en la que puede ratificar la sentencia del juez de primera instancia o revocar esa sentencia. Si el juez de segunda instancia, el tribunal de segunda instancia, ratifica la sentencia del juez de primera instancia, nuevamente es devuelto al juez de primera instancia para que él ejecute esa sentencia. El juez dispone que la policía lo capture al agresor, a la persona que ha sido sancionada, con la finalidad que cumpla la pena. Lamentablemente aquí tenemos teníamos problemas las juezas, y creo que siguen teniendo, es porque los agresores se esconden, y como existe la prescripción de la pena, porque ninguna pena puede durar en la eternidad, entonces se esconden, se supera el tiempo de prescripción de la pena, y en ese momento los abogados inmediatamente piden la prescripción y ya no se los ha logrado capturar, y quedan muchos casos en la impunidad. Dentro de los fallos que dictan los jueces y juezas de violencia, también dictan la reparación integral, que está tipificado dentro del Código Integral Penal, así como en la Constitución de la República del Ecuador, que consiste tal vez en una indemnización económica. Por ejemplo, si ha habido destrucción de bienes materiales de la víctima, hacerle reponer, y también el someterse, también otra de las obligaciones y otra de las decisiones de los jueces, en mi caso yo lo hacía, disponer la terapia psicológica, no solamente para la víctima, sino para la familia, para el agresor, porque esa es una manera de la rehabilitación que está muy venida menos dentro del Estado ecuatoriano. Las cárceles están llenas de agresores, llenas de delincuentes, llenas de procesados, pero cuando ya cumplen la pena, muchos de ellos salen hasta peor que lo que entraron. Entonces, en eso también hay que trabajar mucho con lo que es la rehabilitación de aquellos sancionados o procesados dentro de cualquier tipo de proceso penal. ¿El qué más les puedo decir? Otra de los problemas que también afrontábamos y afrontan, creo, hasta ahora los jueces y juezas de violencia, es de que muchas veces los agresores no iban a las audiencias. Cuando los agresores no van a las audiencias, pues la jueza tiene la obligación de ordenar la detención del procesado. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Es que hay veces que la policía los detiene por algún operativo y descubre que están ordenadas la boleta de detención. Entonces hay veces que la víctima no está presente. Entonces, como no hay
tal vez el testimonio anticipado, entonces también hay casos que quedan en impunidad por estas cosas. ¿Qué más tenemos? Podemos hablar del procedimiento expedito. Cuando yo les dije que habían, si es que algún profesional de la salud, cuando llega alguna víctima de violencia y le hacen el examen médico, pues ya no necesitan ser repetidos por el principio de revictimización con los peritos médicos de las unidades judiciales. Las unidades judiciales de violencia tienen médicos, psicólogos y trabajadores sociales que forman parte de las unidades de violencia con la finalidad de que las víctimas de violencia sean inmediatamente atendidas. Pero si una víctima, vuelvo, insisto, fue a un centro médico, a un hospital, ese examen médico no necesita ser repetido ni revalorizado por el principio de revictimización con los médicos de las unidades judiciales. Las diapositivas que les he preparado prácticamente ya están. Tengo problemas con un poquito con el internet, pero todo lo que les he dicho están dentro de estas diapositivas. Lo que quiero terminar con mi ponencia es decirles a cada una de las víctimas o personas que están sufriendo agresiones físicas, psicológicas o sexuales, que se visibilicen, que denuncien, que se empoderen, que no callen, porque es la única manera de poder hacer valer sus derechos. Las estadísticas no reflejan la totalidad de víctimas de violencia que existen en el país. El tener una medida de protección no le garantiza a una víctima de violencia que no sea agredida, y mucho más cuando yo no he continuado el trámite. La Ley de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres ha incorporado dentro de su nueva disposiciones que ahora no solamente los jueces o los fiscales son los que piden medidas de protección, no solamente tienen que sustanciarse un proceso penal, también los tenientes políticos, las jefaturas políticas que estén más cercanas a sus domicilios, pueden las víctimas acercarse y tienen la obligación de entregarles medidas de protección, las mismas que se llaman ahora de manera administrativa, que no significa que van a someterle a su pareja, a su padre, a su hermano o a los adolescentes a procesos judiciales, sino medidas administrativas con el ánimo de ser protegidas y que tengan una atención más inmediata. Muchas de las víctimas de violencia no quieren poner la denuncia o no quieren continuar con la denuncia en los juzgados de violencia porque temen que sus parejas, sus padres, sus familiares vayan a ser encarcelados. Entonces, la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia, que está recién incorporada en el año 2018 nuevamente, que sustituyó incluso a la Ley 105, que era tratada por las comisarias de la mujer, determina ahora las medidas administrativas, que eso le hace que no conlleve a un juicio penal y que no sea sancionado con una pena el agresor o agresor. Pero acerca mucho más a las víctimas de violencia con el ánimo de que tengan sus medidas de protección. Pero si es que vamos a un juzgado, vamos a fiscalía, deben conocer de que esto se va a sustanciar en un proceso penal y esto va a conllevar ya una pena.
el conocer, la educación desde la niñez, el incorporar los entes rectores como es el centro, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el cumplir con sus políticas públicas que están encomendadas dentro de la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer, eh, haría que podamos empezar a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, porque el respeto, el derecho del uno empieza cuando, el derecho del uno termina cuando empieza del otro. Y enseñarle a los niños y a las niñas, a los niños y a las niñas desde la escuela de que tiene que haber un respeto, un límite entre ellos, eso haría que podamos ir tratando de evitar y que se extreme los índices y las estadísticas de violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los adultos mayores e inclusive contra el hombre. Ustedes ven que ahora más bien en la pandemia las estadísticas tanto de violencia como de femicidio ha aumentado porque nos tocó convivir con el agresor, no el confinamiento hizo de que no tengamos mayor acceso a la tecnología, al auxilio de la policía, y esto ha hecho que ha ido en aumento. Vuelvo, insisto, solo el visibilizarse, el empoderarse, el tomar una decisión verdadera en que yo voy, asisto y denuncio y continúo con el proceso, sea penal o contravencional, hará que podamos lograr que se nos respete y que se nos repare los derechos vulnerados. Muchas gracias, espero todas y cada una de las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchísimas gracias a ambas ponentes y felicitarlas por las presentaciones que nos están haciendo en el día de hoy. Decirle además que un grupo de participantes en redes sociales, en Facebook fundamentalmente, están felicitando y participando en línea. Y tenemos un par de preguntas para las ponentes, si la doctora Alexandra nos pudiera acompañar un segundo. Ya puede abrir su audio. Las dos primeras preguntas es para la doctora Alexandra y las otras dos son para la profesora Margarita, para orientarnos. Nos comentan por interno acerca de, se hablaba del empoderamiento de la mujer en Ecuador, pero cómo promover este empoderamiento hoy y a partir del COVID, todo lo que ha pasado en este caso, cómo pudiera ser este empoderamiento a partir de ahora en el futuro de las mujeres ecuatorianas y si el empoderamiento femenino beneficia solo a las mujeres. Profesora Alexandra. Muchas gracias. El empoderamiento femenino no solo beneficia a las mujeres, nos beneficia a todos, tanto hombres como mujeres. Hablamos de un empoderamiento o de una integración global, trabajar no en forma individual, sino en forma colectiva, en beneficio de una comunidad, en beneficio del ser humano. Enfatizo mucho siempre el ser humano, porque no podemos seguir siendo encasillados, no podemos ni debemos seguir siendo encasillados. Cada uno, tanto el hombre como la mujer, tenemos diferentes virtudes, diferentes potencias, diferentes afinidades, habilidades, actitudes y aptitudes. Y eso es lo que nos ha hecho generar todo este tema del empoderamiento en beneficio de una comunidad, de una sociedad. ¿Y cómo nosotros podemos empoderarnos ahora en tiempo de COVID? ¿Cómo vamos a manejar en Ecuador el empoderamiento de la mujer? Es muy fácil, o bueno, la tecnología, las herramientas que nos brinda la tecnología, es lo que nosotros debemos ahora manejar para poder empoderarnos. Tenemos ahora a la mano y con mucha facilidad acceso a diferentes cursos, a diferentes capacitaciones, charlas, Facebook Live, Zoom, Meet, tantas herramientas que nos han facilitado este tema de confinamiento y que Dios quiera no volvamos a repetirlo. Pero de ser el caso, tenemos estas herramientas para poder seguir empoderándonos. Empoderándonos es igual a seguir capacitándonos, a seguir creciendo como mujeres, como seres humanos. Muchas gracias, doctora. Profesora Margarita, nos comenta por acá, le abro el audio, por favor.
Ya. Nos comentan por acá acerca de cómo con el COVID, con la pandemia, ha aumentado la violencia intrafamiliar, fundamentalmente contra las mujeres y contra los niños, y que los tipos de violencia más destacados han estado en la negligencia, el maltrato físico, el abuso sexual, la violación y el maltrato emocional. ¿Cómo usted considera que se debe enfrentar este fenómeno a futuro, teniendo en cuenta que no es esta sola pandemia? Estamos hoy, pero va a continuar este proceso hasta que no aparezcan las diferentes vacunas. Sí, como yo lo dije, lamentablemente la pandemia se puede decir, ha hecho de que se aumente los casos de violencia intrafamiliar, porque lamentablemente, como todos tuvimos que estar confinados, fue una disposición internacional que tenemos que estar confinados en nuestros hogares. Entonces, no solamente que ya pudieron haber víctimas de violencia que tenían ya problemas con sus parejas, con sus padres, los niños, eso hizo que más bien se radicalice, que se agrave, porque en algunos casos ya vivían con agresores y se aumentó la agresión. En otros casos nació agresiones nuevas. Hemos escuchado incluso en los estadísticas y en los medios que más bien incluso hasta los divorcios han aumentado, porque el confinamiento no solamente hizo de que exista, se destape se rompa los lazos familiares por la falta de apoyo, la falta lo económico afectó bastantísimo al mundo entero. Entonces, eso ha hecho que aumente la violencia dentro de la familia y con los niños. Vuelvo e insisto, la víctima de violencia se contenta muchas veces con tener medidas de protección y cree que ya con eso tal vez tengo controlado a mi pareja y ya no me va a agredir. Entonces, no, eso no debe ser. El obtener medidas de protección no solamente debe garantizarle a la mujer no tener, que va a tener agresiones, sino que ella tiene que empezar a tomar decisiones en su relación. Yo no, yo no voy a continuar con una persona que me agrede solamente porque ya tengo las medidas de protección, sino que ya tomar decisiones, romper lazos y saber que yo tengo que también tal vez buscar mi trabajo, mi independencia económica, hacerme respetar, valorarme, empoderarme, con la finalidad de no seguir con alguien que no va a cambiar. Si no nos sometemos a una terapia psicológica, a un tratamiento familiar, para no repetir conductas agresoras, porque las mujeres o los hombres cuando son agredidos repiten conductas agresoras con los niños o a su vez se desquitan los problemas entre adultos con los niños. Y ustedes han visto que los niños y los adolescentes han sido ahora con más agredidos también dentro de este confinamiento. A los padres les ha tocado cumplir el rol de profesores, de maestros, de hacerles hacer sus tareitas en la casa y más bien han sido más agredidos. Entonces vuelvo e insisto, la violencia intrafamiliar con la pandemia se ha agravado, ha ido en aumento. Y esto ha hecho de que las familias se rompan más, divorcios más, niños más agredidos e incluso los femicidios en aumento. Vuelvo, insisto, un pueblo educado, un pueblo que sensibilizado, mujeres y hombres empoderados con sus derechos, no permita que me agreda, no permita la más mínima situación de discriminación. Entonces vamos a aprender a respetarnos los unos o los otros con el ánimo de tener una cultura de paz. Eso de que una gran mujer está, un hombre, el gran hombre tiene detrás una gran mujer, eso no puede ser. Las parejas tienen que caminar juntas, de hombro a hombro, de mano en mano, juntas, no el uno sobre adelante ni el otro atrás, juntas para poder tener una sociedad mejor, llena de respeto y
y que los niños crezcan sin violencia. Muchas veces el vivir juntos no garantiza que esos niños o niñas, y a mucho más los adolescentes, tengan un hogar feliz. Preferible que vivan los padres separados, pero que puedan vivir en paz y que cumplan sus roles de padres, pero en paz. Muchísimas gracias a ambas ponentes. Agradecerles por estar con nosotros en el día de hoy. Recordarles a los que nos acompañan, tanto en el Zoom como en Facebook, que pueden hacer sus comentarios, preguntas por interno, por el chat, o pueden levantar la mano, hacerme alguna señal y se les da la palabra para que intercambien con las ponentes. Recordar además que este livestream por el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer está auspiciado por la Fundación Metropolitana, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo Nacional de Observatorios Ciudadanos del Ecuador y la Red Metropolitana de Participación Ciudadana, junto con la Universidad Metropolitana, que conglomeramos todo este evento que estamos realizando. Gracias a las ponentes que nos han acompañado y continuamos entonces con el segundo bloque y final con las ponentes Geraldine Guerra Garcés y Pamela Reyes Rojas, las cuales nos expondrán algunos elementos relacionados con el tema que estamos hoy trabajando. La primera ponente, Geraldine Guerra Garcés, es activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Es representante de la Red Nacional de Casas de Acogida para Mujeres que Viven Violencia y sus hijos e hijas, que agrupa 8 casas de acogida en el Ecuador. También es vicepresidenta de la Fundación Aldea. Es parte del equipo de Alianza para el Mapeo de Femicidios en el Ecuador desde la sociedad civil. Además, es parte de la Red Latinoamericana para el Registro de Femicidios y Muertes Violentas. Se especializa en la investigación, acción social e incidencia local y nacional en favor de la vida libre de la violencia para las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Tiene un diplomado en Migración y Desarrollo otorgado por el Flaxo, Ecuador, y una licenciatura en Comunicación Social. Nos acompañará con la ponencia Violencia contra las Mujeres, la pandemia en las sombras que no cesa. Por favor, ¿pudiera probar su audio? La escuchamos muy bajo. Ahí tal vez. Ahí Perfecto, adelante. Bueno, buenas noches con todos, con todas. Un placer. Gracias por la invitación para este liftón. Estoy aquí para comentarles o para conversar sobre este tema que no deberíamos conversar nunca y el cual realmente es desagradable conversar, que es de la violencia contra las mujeres, porque la violencia es un tema horrible y tenemos que nombrarla como es. Esto es una masacre. En Ecuador estamos en emergencia y en alerta feminista, así como en toda América Latina. En Ecuador, en lo que va del 2020 hasta el 16 de noviembre, ya hay 101 femicidios, es decir, 101 mujeres que fueron asesinadas por su condición de tales. Y lo peor de todo es que parece que yo escuchaba a las anteriores ponentes y yo le escuchaba a Margarita y yo pensaba, ojalá que en el Ecuador funcionara ese procedimiento expedito. Ojalá que las leyes se aplicaran en los territorios, tanto en las ciudades como en el campo. Ojalá que eso fuera así, porque normas, protocolos, leyes no nos faltan. Todo tenemos. En el Ecuador está toda la normativa hecha justamente para proteger, para prevenir que haya violencia, pero también para atender en caso de que haya, y además hay una normativa para todo lo que es la reparación y la restitución de derechos, pero eso no se cumple. Si yo les digo que en Ecuador desde el 2019 hasta el 16 de noviembre han habido 833 mujeres víctimas de femicidio, que si les digo que solo en noviembre hasta el 16 de noviembre hubo 11 femicidios, si en Ecuador hay un femicidio cada 3 días y que si de continuar la tendencia de aquí hasta el 31 de diciembre, imaginen ustedes que van a haber 15 mujeres más víctimas de esta violencia femicida. Eso lo único que el panorama que nos deja es que la justicia está lejos, que no hay protección y que estamos desprotegidas, más allá de lo que está escrito.
Nosotros como Alianza para el Mapeo utilizamos el mapeo y el registro desde sociedad civil para interpelar al Estado y a todas las instancias que intervienen en la ruta de atención y protección a ver qué es lo que está ocurriendo en los territorios. No en los escritorios ni en las oficinas, sino qué ocurre en la vida práctica, qué ocurre en el Empalme, qué ocurre en Chuchufindi, qué ocurre en la Roldós, qué ocurre en Nanegal, qué ocurre realmente en los lugares. Mientras Margarita hablaba del procedimiento expedito, yo recibí 3 WhatsApp, 3 mensajes alertándome de que una víctima de violencia que tiene medidas de protección, que cuenta con una bolita de auxilio en el Cantón San Miguel de los Bancos, no le pudieron ayudar porque el agresor la fue a buscar de nuevo a su casa y no hubo ninguna autoridad que la pueda ayudar porque no habían entregado ni habían notificado al señor que tenía boleta de auxilio. Y entonces ella volvió a quedar en la indefensión, siendo que tenía ya una boleta y una medida de protección. Así que el papel es solo eso, el papel. Como organizaciones de la sociedad civil, somos decididas a por lo menos interpelar y nombrar lo que está pasando. Y por eso es tan importante que seguramente ustedes ya lo conocen. Ayer, 25 de noviembre, recordábamos a las hermanas Mirabal, que fueron brutalmente asesinadas. Y yo lo pongo aquí, no porque más allá que para recordarles, para señalar que la manera como ellas murieron fue tan atroz, fue con tanta hazaña y con tanta odio, que por eso celebramos este día, para recordar a Patria Minerva y María Teresa, para recordarnos que nadie puede tomar los cuerpos. ¿Por qué en nuestras sociedades está permitido tomar los cuerpos de las mujeres, vejarlos, abusarlos y destruirlos? Y eso se llama patriarcado. Entonces, por eso hoy día las recordamos en estos 16 días de activismo. Pero esto no es un asunto solamente de Ecuador. En el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia y cada 15 segundos una mujer es agredida. Cada 15 segundos. Imagínense mientras estamos aquí cuánta violencia ha sucedido. Les he traído algunos datos porque los datos, las cifras nos ayudan a ubicarnos dónde estamos y más allá de los discursos a entender lo que está pasando. En Ecuador se denuncian 17 violaciones cada día. 6 de cada 10 víctimas de violencia sexual son niños, niñas y adolescentes y el 80% son mujeres. Solamente de marzo a noviembre del 2020 hubo 70,000 llamadas al ECU 911, 70,000. Ahora ustedes dividan por el número de meses y dividan por el número de días. Eso nos da una aproximada de 320 llamadas diarias. Y eso significa que si multiplicamos 320 por la familia tipo ecuatoriana entre 4 y 5 miembros, quiere decir que hay 1,500 personas diarias por lo menos, porque son las que llaman, que están afectadas por la violencia y que por lo tanto deberían ser atendidas, deberían estar acompañadas. Porque un evento de violencia es un evento que afecta a toda la familia, afecta a todo el entorno, no solamente a esa persona que recibe. Y además afecta tanto a quien es agredida como a quien perpetra el abuso. Estos datos que les estoy dando son de la Fiscalía y este último es tremendo porque de enero a junio Fiscalía dijo que 75,000 delitos sexuales se presentaron contra niños, niños y adolescentes y que la mayoría de esos delitos ocurren dentro del ámbito familiar, es decir, la casa en vez de ser el lugar de protección y de seguridad es un lugar de terror, tanto para mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y en ese sentido yo pregunto, ¿qué tipo de familia queremos? ¿En qué queremos tener? ¿Qué tipo de comunidades queremos tener? ¿Qué tipo de sagrada familia defendemos? ¿La sagrada familia violenta, donde todos los miembros están siendo víctimas? Eso es una pregunta para interpelarnos a nosotros. En delitos cibernéticos, que son los que menos y los más nuevos últimamente, hay 25,000 casos de marzo a noviembre durante la pandemia. Y hasta hoy día, o bueno, hasta el 23 de noviembre, 101 mujeres fueron asesinadas y en el 80% de los casos por sus parejas. Solo para que tengan una idea. Ahí por ahí está Pichincha, no sé, seguramente nos acompañan desde distintas partes del Ecuador, pero esta es la incidencia de la violencia por provincia, que es tremenda, y la media nacional es 65 de cada 100 mujeres. Y para quien no lo ha visto, es el mapa que como sociedad civil construimos y que lo hacemos no como para contabilizar los casos y para pelear con el Estado por el número. Lo hacemos porque reconocemos que esas vidas nos importan y que las víctimas de esas 101 mujeres que han sido asesinadas merecen la justicia, la reparación y la memoria. Por eso lo hacemos. Y
el día de hoy justamente se lanzó desde el Consejo de la Judicatura un sistema de vigilancia para intentar monitorear todos estos 101 casos. Ojalá eso se dé en la práctica y no se vuelva a quedar en el escritorio ni en la oficina. Entonces el llamado, si esta es la realidad en el Ecuador, si esto es lo que está ocurriendo en los territorios, de ahí ustedes también pueden ubicar de acuerdo a dónde se ubiquen. Quiero que sepan además que Pichincha, Manabí y Guayas son las provincias donde en este año ha habido más femicidios. Solo en Pichincha hay 19, en Guayas 26, en Manabí 10. Quiero que sepan también que 15 de las 101 mujeres eran menores de 18 años y de las 15, 6 eran menores de 5 años. Y sí, tienen que espantarse. Y quiero que sepan también la hazaña con que han sido asesinadas, como el caso de Maribel Pinto en Cuenca, cuyo agresor le dio 113 puñaladas. 113. Yo les pido que hagan el ejercicio de dar 113 puñaladas. Eso solamente se da en una sociedad que naturaliza e invisibiliza la violencia, porque las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda categoría. Entonces lo que nos pasa a las mujeres es un problema de las mujeres, pero no, la violencia es un problema de todos y todas, es un problema de usted que nos está escuchando este momento, y son las pequeñas cosas que hacemos en nuestro entorno cotidiano las que tienen que empezar a cambiar para erradicar este mal, esta pandemia o esta otra pandemia en la sombra, como la han nombrado ONU Mujeres. Durante la pandemia por la COVID-19, el único delito que no cesó fue la violencia. Lo que se replegó fue la denuncia. Las mujeres no podían denunciar, pero este momento, cuando ya volvimos a esta nueva normalidad, que nadie sabe lo que es, parece que estamos empezando a ver cómo ha ejercido la tensión, la violencia al interior de las familias. Así que yo les invito a estar en alertas y a generar en cada espacio en donde estemos, ya sea en la academia, en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, lugares educativos, a nombrar la violencia. Porque para que ocurra un femicidio tuvo que haber ocurrido otras violencias. Y justamente esa prevención, esa atención, ese estar alerta es lo que nos corresponde desde el espacio que estemos, ya sea públicos o privados o como familias, vecinos, vecinas. Entonces, la próxima vez que escuchemos a nuestra vecina que está gritando, pidiendo ayuda, acerquémonos. Y eso incomoda, pero tenemos que incomodarnos todos y todas para poder erradicar esta otra pandemia que es la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Geraldine, por esta apasionada ponencia y que nos abre también los ojos de alguna manera, porque muchas veces no tenemos la percepción, vemos la violencia desde una perspectiva a veces diferente, y sin embargo hoy con estos ejemplos que usted nos ha traído, nos ha logrado dar otra cara que es importante en estas valoraciones y en este análisis. Recordarle a Tania si nos acompaña para que pudiéramos colaborarnos. Gracias, Tania. Hoy haciendo un esfuerzo casi de ponente cuádruple. Está haciendo de ponente en todas. Así que muchísimas gracias a Tania por su ayuda en este sentido. Continuamos entonces con la última ponencia del día y lo haremos con la titulada Las mujeres en el contexto del COVID-19, de la ponente Magíster Pamela Reyes Rojas. La magíster es licenciada además en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas. Máster en Políticas Públicas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y de Johns Hopkins University. Actualmente se desempeña como directora de proyectos de la Fundación Metropolitana y tiene experiencias en diseño y gestión de programas de proyectos. Adelante, magíster Pamela. Gracias, Joel. Si me permiten un segundo para empezar a compartir pantalla. En lo que la magíster Pamela se nos pone a lista la presentación, recordar que esta es una iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la Universidad Metropolitana, la Red Metropolitana de Participación Ciudadana y el Consejo Nacional de Observatorios Ciudadanos del Ecuador. Adelante, magíster Pamela. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Es un gusto
poder compartir con ustedes nuevamente un espacio como este y sobre todo de la importancia que se merece el tema de la no violencia contra la mujer. Como lo dijeron, el tema que yo voy a tratar hoy es las mujeres en el contexto del COVID-19. Okay. Para poder hablar de este tema es muy importante que empecemos con la desigualdad. América Latina es una de las regiones más desiguales en el mundo en materia de ingresos. Como vemos aquí en el gráfico, el 10% más rico de la población capta 22 veces más la renta nacional que el 10% más pobre. Y el 1% de los más ricos se lleva el 21% de los ingresos de toda la economía, lo que condiciona obviamente las posibilidades de las personas con escasos recursos. Pero además de las marcadas diferencias económicas, existen otras formas de desigualdad que fracturan la cohesión social y el desarrollo. Estas son la desigualdad de género, de raza y de etnicidad. En conjunto, todos estos son poderosos determinantes del acceso a la población, a la salud, a la educación, al empleo e incluso al sistema legal. De manera global, las mujeres son más pobres que los hombres, refiriéndonos a la brecha de género. En América Latina, las mujeres siguen ganando en promedio un 13% menos que los hombres. En Ecuador, según datos del INEC, las mujeres ganan alrededor del 15% menos que un hombre. Y según otras fuentes no oficiales, las mujeres en Ecuador ganan un 18% menos que un hombre, lo que significa que por cada dólar que un hombre gana, una mujer gana solamente 0,82 centavos realizando el mismo trabajo. Ahora, la emergencia derivada por el COVID-19 en el mundo y en nuestra región ha agudizado las desigualdades sociales y en específico ha profundizado la desigualdad de género al interior de los hogares y fuera de estos. Si bien es cierto, las medidas de confinamiento fueron tomadas para controlar la situación de la emergencia sanitaria y prevenir mayores contagios, pero los hogares se convirtieron en el espacio que refleja la crisis de cuidados y los roles de géneros enraizados en nuestra sociedad, donde la mujer está encargada del cuidado de la casa, el cuidado y educación de los hijos y familiares, de su propio trabajo productivo o educación. Espacio donde la carga del hogar no está distribuida equitativamente. Y también fuera del hogar, donde son las mujeres quienes mayoritariamente están en línea de trabajos relacionados a cuidados, en centros hospitalarios, en geriátricos, en centros comunitarios y actividades domésticas. Además, los indicadores y datos muestran un aumento de la violencia de género que se intensifica por el confinamiento y por el acceso limitado de las mujeres a los servicios públicos de atención, prevención y sanción. Algo muy importante a tener en cuenta es que una de las aristas de la violencia en época de COVID es que las víctimas de violencia, especialmente violencia intrafamiliar, se encuentran permanentemente en el hogar con sus agresores, lo que condiciona y limita que ellas puedan acudir a servicios de auxilio, acudir a familiares para asistencia o realizar algún tipo de denuncias. Justamente según datos de la Fundación Aldea, desde el inicio de la emergencia sanitaria en Ecuador, hasta el 1 de octubre se registraron 62 femicidios. Geraldine ahora nos daba el dato actualizado, que sería de 101 femicidios. Y bueno, con la data que yo les mencionaba de 61 femicidios hasta el corte de octubre, son 23 femicidios más a comparación del mismo periodo de tiempo que se registraron en el 2019. El COVID-19 también obligó al cierre de escuelas y se optó por la educación virtual. Para muchos niños, niñas, esto significa una verdadera dificultad para continuar con sus estudios debido a los recursos familiares limitados, a no tener acceso a internet, computadoras, algún tipo de insumo tecnológico que les permita continuar estudiando. Pero para las niñas de escasos recursos, el escenario es todavía peor, teniendo en cuenta que al perder la oportunidad de estudiar, están mayormente expuestas a la violencia de género, al matrimonio a tempranas edades,
mayor probabilidad de embarazos, lo que es verdaderamente preocupante en el sentido de que su futuro educativo y profesional está severamente comprometido o ya es inexistente. Hay que tener en cuenta que solamente el 45% de las mujeres a nivel mundial tiene acceso a Internet y 184 millones menos de mujeres que hombres poseen un teléfono celular. En base a esto, el nivel de educación superior, que de por sí ya se encuentra condicionado por oportunidades económicas, culturales y tradicionales de roles de género, las mujeres también se encuentran en riesgo. La suspensión de clases y el confinamiento han obligado a que las mujeres enfrenten los cuidados en casa, donde no hay una equitativa distribución, como les mencionaba, lo que para muchos estudiantes que son madres significará menos tiempo para dedicar a sus estudios y en casos más severos renunciar a ellos. En particular, las madres solteras son quienes se encuentran en una posición económica bastante desfavorecida, por lo que son más afectadas teniendo que decidir entre sus estudios, su capacidad productiva y el tiempo de cuidado. Perder la educación es uno de los mayores incidentes en la inequidad de género, porque limita a su vez la capacidad laboral a futuro que tienen las mujeres y el desarrollo económico. Durante el COVID se ha previsto un impacto negativo de los trabajos con mayor presencia femenina, como en restaurantes, escuelas, hotelería y todo el sistema de cuidados. Ok. Sin embargo, creo que también el COVID nos ha mostrado o puede traer consigo ciertas oportunidades que bien aprovechadas pueden cambiar ciertos campos para la mujer. En primer lugar está el teletrabajo. De acuerdo a varios estudios, el teletrabajo puede ser la herramienta idónea para impulsar la equidad en el sistema de cuidados en el hogar. Al estar todos presentes, mujeres y hombres pueden adquirir roles que antes no los tomaban. Es importante entender esto para hombres y mujeres, que cuando un padre cuida a sus hijos no está haciendo un favor, está cumpliendo con su parte en casa. Que cuando la pareja está limpiando o cocinando, debe ser por dividir y coordinar las tareas del hogar y no como una obligación solamente de una parte. El teletrabajo también puede impulsar la paridad salarial, ya que las actividades a través de la virtualidad pone un margen igualitario entre hombres y mujeres, sin fijarse en el género, sino en el cumplimiento del trabajo. Así, las mujeres tienen una opción de adquirir nuevos empleos sin sesgos por razón de género. En segundo lugar está el protagonismo de las mujeres. Es necesario que se impulsen políticas educativas que apoyen a continuar con los estudios tanto para niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres. Es ahora cuando los gobiernos deben invertir en el acceso a la educación y buscar estrategias para el acceso a la educación virtual, sobre todo. Además, en la actualidad hay más mujeres que siguen ingresando a la vida pública, por lo que es importante que estas mujeres puedan estar en la esfera, que se desarrollen en esta esfera y sean las diseñadoras de políticas en beneficio de la equidad de género. Recordemos, la equidad de género no es que la mujer es más que el hombre. La equidad de género significa que todos somos iguales. En tercer lugar, está el fortalecimiento del sistema de asistencia, prevención y sanción. Aquí, a través de las falencias que se han tenido durante el tiempo de pandemia, que lastimosamente han cobrado la vida de muchas mujeres, como ya lo mencionaba bien Geraldine y los datos que compartí con ustedes, es importante que se pueda reconocer en qué está fallando el sistema, capacitar a los principales actores de asistencia en casos de violencia, fortalecer la confianza de la ciudadanía en los mecanismos de justicia y también consensuar la necesidad de una normativa más estructurada y severa en sanciones. Además, pueden crearse nuevos medios de asistencia digitales que faciliten la forma en que una persona puede solicitar asistencia o realizar denuncias. Para cualquier acción, sin embargo, creo que es muy necesario que se realice una socialización de los medios de acceso a la asistencia y denuncia
y concientización de la sociedad sobre el tema de violencia de género. Hasta ahí mi presentación. Espero los datos que he presentado hayan sido de su interés y por favor, estoy abierta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Pamela. Y como siempre, agradeciendo a las demás personas que nos están comentando por el chat. Saludos de los docentes de la Universidad Metropolitana, de la carrera de Derecho. Saludos desde Machala, que nos están visitando también por acá por Zoom. Es decir, que hay un grupo de personas que se han sumado a esta iniciativa, a este segundo Livestone por la lucha contra la violencia femenina, encabezado por la Universidad Metropolitana, la Fundación Metropolitana, la Red Metropolitana, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo Nacional de Observatorios Ciudadanos del Ecuador, que nos hemos unido en función de luchar contra este flagelo que todavía hoy, como hemos visto, está de manifiesto en países latinoamericanos y fundamentalmente en Ecuador, que estamos valorando. Hay un grupo de preguntas y una específica para la profesora Geraldine, que está relacionada en cómo enfrentar este incremento de la violencia en Ecuador hoy. A pesar de que las leyes están establecidas, hay un retroceso en ese sentido. ¿Cuál es su opinión? Adelante, pruebe el audio. Ahora sí, ¿no? Ya. Bueno, para mí esa respuesta es muy compleja, así como es la violencia que necesita múltiples respuestas. No hay solamente una solución para resolver la violencia. Asimismo, las respuestas tienen que ser múltiples en todos los sitios. Entonces, lo que yo puedo responder a la persona que pregunta es que donde sea el espacio que usted esté, si usted es maestra o maestro de alguna universidad, es en las aulas donde usted puede hacer mucho hablando sobre los temas de igualdad de género, sobre los temas de violencia, sobre la normativa, difundir lo que es la normativa nacional, tanto internacional, pues el Ecuador ha ratificado varias convenciones internacionales que son vinculantes, como la CEDAW, por ejemplo, para los temas de violencia. Pero creo que cada persona en el lugar donde esté tiene que hacer lo propio. No es un asunto solo del gobierno, no es un asunto solo de la sociedad civil, es un asunto de todos y todos. Entonces, en su casa, empecemos en las casas. Después está el barrio. Después está, ¿y qué podemos hacer específicamente? Ubicando, por ejemplo, los servicios que usted tiene en el lugar donde está, ubicando si hay alguna junta de protección cercana, si hay alguna organización social que se dedica a los temas de derechos a quien se puede pedir ayuda, si las lideresas o líderes barriales están organizados y qué es lo que hay que hacer un listado de teléfonos y poner en la tienda para pedir ayuda. Eso puede ser un aporte también de todas las personas. Podemos ubicar en internet, en la página de la Secretaría de Derechos Humanos, ustedes van a encontrar un listado para todo el país de distintas casas de acogida y centros de atención para mujeres víctimas de violencia cuyos servicios son gratuitos. Podemos ubicar a la UPC más cercana, a la unidad de policía comunitaria más cercana, saber quién es el encargado, de manera que si se dio un caso, ya tengo un vínculo y una relación. Si hay algo que nos dejó esta pandemia y que nos ha estado dejando es que nos sacó los vínculos porque nos obligó al confinamiento, pero ahora es momento de retomar vínculos. Entonces, la respuesta a su pregunta es generar vínculos. Empecemos a conocer, si nunca escuchamos sobre violencia de género, empecemos a conocer y a ver qué está sucediendo y difundamos esa información, primero en casa, luego mi círculo más cercano, luego voy ampliando a mi círculo laboral, ¿no? Porque de ahí las leyes no dependen de nosotros, a menos que sean funcionarios o funcionarias públicas, ¿no? Y de ahí lo demás es empezar a compartir información en todos los chats. Todos deben estar en un montón de WhatsApp. Ahí compartamos información de por qué, por ejemplo, se celebran y empezó desde ayer los 16 días de activismo. No es una locura de las organizaciones de mujeres, no, es un hecho, nos están matando. Hay una masacre en América Latina, hay una masacre en el mundo. De hecho, ustedes han de haber oído la semana pasada, Angela Merkel declaró emergencia en Alemania por el tema de la violencia contra las mujeres, en donde en un país que no tiene nada que ver, que tiene otra renta muy distinta a Ecuador, la situación era absolutamente igual. Y eso es porque la violencia nos atraviesa a todas las mujeres en el mundo, porque vivimos en un sistema que considera que las mujeres o lo femenino está en segundo plano. Entonces, mientras eso no se transforme, es muy difícil. Si no, ustedes pregúntense, ¿ustedes a quién le pegan? ¿A quién le pueden asesinar? Darle un balazo, darle 113 puñaladas. Eso solamente es cuando usted no considera a la otra persona como un igual a usted, que tiene los mismos derechos. Solo ahí usted puede tomar ese cuerpo y hacer y tratarlo como un objeto. Y eso es lo que tiene que cambiar, porque las personas, las mujeres, hombres,
somos personas en igualdad de derechos y en igualdad en ejercicio de derechos, ¿no? Y entonces esa es nuestra misión como ciudadanos, como ciudadanas, recordar en todos los ambientes en donde nos desenvolvamos esta realidad y hacer lo que podamos hacer. Creo que todos y cada uno podemos hacer algo. Lo peor que podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados. Muchísimas gracias, profesora Geraldine. Y en el caso de la magíster Pamela, nos preguntan por acá. Le abro el audio para que ella pueda hablar, por favor. Usted comentaba en su presentación acerca del incremento de las políticas públicas en función del desarrollo femenino. Pero si esto se traduce a la universidad hoy, a la UMED específicamente, o la universidad en sentido general, ¿qué más se pudiera hacer en estos casos? Bueno, primordialmente yo creo que debería hacerse una modificación de las mallas curriculares donde se tome en cuenta la perspectiva de género, pero creo que no debería hacerse esto desde la perspectiva ya de la educación superior, sino que debería iniciarse en la escuela y así cambiar los roles tradicionales de la mujer. Como les he mencionado en una ponencia anterior, tradicionalmente los libros tienen referencias masculinas de éxito, tienen fotografías de hombres, pero las mujeres están segregadas de estas figuras de éxito. Entonces es esto lo que se necesita hacer. Se debe hacer un cambio mental dentro de la educación, dentro de las mallas curriculares. En la universidad específicamente creo que deberían haber materias que tomen en cuenta la perspectiva de género también. Entonces, sí, en sí creo que sería este paso de un cambio de las mallas curriculares. Esto también sería un diálogo que debería ser entre los organismos de educación superior, donde la ley promueva que haya este cambio curricular. Muchísimas gracias, magíster Pamela, agradeciéndoles hoy a todos los que nos han acompañado y decirles a su vez que esta iniciativa que hemos tenido diferentes instituciones acá del Ecuador continúa mañana. Le acabo de poner en el chat para que todos los puedan acceder un link donde mañana estaremos en un evento relacionado con una clase abierta de la carrera de Derecho que le comparto a continuación. Un segundo, para que puedan participar todas aquellas personas que nos quieran acompañar, en la cual se estará la doctora Miriam Estrada Castillo y la doctora Yerini Conopoima Moreno. La doctora Miriam Estrada Castillo es una de las miembros internacionales del Grupo de las Naciones Unidas para Detenciones Arbitrarias, la única mujer del grupo y latinoamericana, es decir, que cerramos por todo lo alto esta jornada luchando contra la violencia femenina, y la doctora Yerini Conopoina, docente de la Universidad Metropolitana, destacada abogada que nos acompaña siempre. Entonces, pueden participar también. Vamos a cerrar esta jornada, como les decía, en el día de mañana. Agradecerle en sentido personal a Tania, que nos ha acompañado hoy en cada momento, agradeciendo al Consejo Nacional de Observatorio Ciudadanos del Ecuador, agradeciendo a su vez al abogado Carlos Amaya, procurador de la Fundación Metropolitana, y a la empresa BEA Pro, que hace posible esta conexión entre todos. Que tengan muchísimas buenas noches, que descansen y sigamos cuidándonos, porque el COVID afecta todavía mucho más. Desde la distancia, un abrazo y un aplauso desde diferentes perspectivas. Si pudiéramos encender las cámaras para tirarnos una foto, un segundo, para vernos todos como evidencia de este primer cierre del segundo Livestone. Muchísimas gracias a todos y un abrazo desde la distancia. Felicidades y felices noches. Nos vemos mañana. Acompáñenos, síguenos en el chat y ahí está el link gratis para que se puedan inscribir en este evento. Hasta luego.